El aire en el comedor era tan denso que casi podías cortarlo con el cuchillo de la mantequilla. Era la cena de celebración de mis 70 cumpleaños, un evento que, en mi mente, debía ser una cumbre de afecto familiar, una parada de agradecimiento en el largo viaje de la vida. Pero la realidad, como tantas veces, decidió vestirse de espinas. Yo estaba sentado a la cabecera de la mesa, con mi esposa Elena a mi derecha, que me dedicaba a esas miradas de consuelo silencioso que solo dos personas que han compartido medio siglo de vida pueden entender. Alrededor estaban mis dos hijas, sus maridos y, por supuesto, mi hijo, Jorge. Jorge, mi primogénito, mi espejo roto. Desde que entró por la puerta, su lenguaje corporal era un reproche silencioso. Un traje de 3 piezas inmaculado, un reloj que valía más que mi primer coche y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. Me miraba como si fuera un museo polvoriento, una reliquia que había cumplido su propósito y que ahora solo ocupaba espacio. Los primeros minutos fueron una coreografía de banalidades. El tráfico, el nuevo negocio de mi yerno, la última excentricidad de la nieta menor. Yo participaba con el entusiasmo de siempre, el entusiasmo genuino de un hombre que valora el simple hecho de tener a su familia reunida, pero sentía la presión, esa atmósfera cargada que solo Jorge podía generar. Él siempre tenía una necesidad imperiosa de recordarme que el mundo había avanzado y que yo, con mi vida sencilla y mi trabajo de contable en una empresa que ya no existe, me había quedado varado en la orilla del tiempo. El momento crucial llegó con el postre. Mis hijas me habían traído un pastel con 70 velas diminutas que al encenderlas iluminaron la mesa como un faro. Pedí un deseo, que por supuesto era la paz y la felicidad de mi familia, y soplé, sintiendo ese pequeño escalofrío que da el paso de los años. Fue en ese instante de transición, entre la luz de las velas y la penumbra del futuro, cuando Jorge decidió atacar. Habíamos estado hablando de su última inversión, un proyecto inmobiliario colosal en la costa. Yo, con mi instinto de viejo contable, le pregunté sobre los márgenes de riesgo y la sostenibilidad a largo plazo. Una pregunta lógica, prudente, pero para Jorge era una insolencia. Dejó el tenedor de golpe. El sonido metálico resonó en el silencio expectante. «Papá, ¿por qué siempre tienes que traer tu pesimismo de la era del papel y el bolígrafo a mis asuntos? Sinceramente, es agotador. Llevo meses diciéndote que mi empresa vale 100 veces más de lo que tú ganaste en toda tu vida y sigues con tus preguntas de cartero jubilado». Su tono no era de rabia, que hubiera sido más fácil de perdonar, sino de un desprecio frío, de una superioridad tan consolidada que apenas se molestaba en disimularla. Mi yerno intentó cambiar de tema, mi esposa apretó mi mano por debajo de la mesa, pero el daño ya estaba hecho. Yo me enderecé en la silla. Sentí que toda la sangre de mi cuerpo se concentraba en mis sienes. Luego, con una voz que elevó justo lo suficiente para que todos en la mesa lo escucharan, para que no hubiera duda de la intención de humillación pública, Jorge soltó la frase. Una frase que, si fuera una flecha, me habría atravesado el corazón y se habría clavado en la madera de la pared detrás de mí. Me miró con esa sonrisa de superioridad tan odiosa y dijo: «Tú eres un fracaso». El silencio posterior fue un abismo. No un silencio de sorpresa, sino de vergüenza ajena. Mis hijas bajaron la mirada. Elena soltó un pequeño gemido. Yo sentí que el tiempo se detenía. Un fracaso. Él, que había vivido bajo mi techo, que había estudiado con mi dinero, que había sido cargado en mis hombros y había secado sus lágrimas con mis pañuelos, me estaba llamando fracasado. Y lo peor no era la palabra, sino la convicción absoluta con la que la pronunció. Para él, mi vida de sacrificios, de estabilidad por encima de la opulencia, de integridad por encima del atajo, no era un éxito, sino una mácula. Me levanté de la mesa. Todos me miraron. Mis manos estaban temblando, no de debilidad, sino de una rabia antigua que nunca había permitido que viera la luz. Una rabia acumulada de décadas de trabajo, de ver cómo el mundo parecía valorar más el brillo efímero que la solidez del roble. Retrocedí un paso de la mesa, y en ese instante, en medio de la humillación más profunda que un padre puede experimentar de su propio hijo, una claridad helada se apoderó de mí.
Me di cuenta de que no bastaba con responder con palabras, porque Jorge no entendía el lenguaje de la lealtad o del esfuerzo. Él solo entendía el lenguaje del poder y el dinero. Necesitaba un símbolo, algo tangible que desmantelara su arrogante juicio pieza por pieza. Y recordé que, en el bolsillo interior de mi chaqueta de traje, esa misma chaqueta que Elena me había regalado por mis 65 cumpleaños y que él seguramente consideraba anticuada, llevaba un documento doblado cuidadosamente que había esperado el momento oportuno. Había pensado en enseñárselo a Elena la próxima semana, tal vez, o simplemente guardarlo en el cajón de los recuerdos. Pero ahora, ese momento oportuno había llegado, disfrazado de cena de cumpleaños y vestido de profunda ofensa. Tenía que ser ahora, tenía que ser aquí. Metí la mano lentamente en el bolsillo. El sonido del crujido del papel, áspero y firme, parecía amplificarse en el silencio tenso del comedor. Los ojos de Jorge me seguían, con una mezcla de desdén y una ligera curiosidad. ¿Iba a llorar? ¿Iba a gritar? Él esperaba un drama emocional, una réplica patética del fracaso. Pero no iba a ser un drama, iba a ser una lección. Saqué el sobre, un sobre de color crema pálido, y lo coloqué sobre la mesa, justo al lado del tenedor que había tirado. Su nombre, Jorge, no estaba escrito en él, pero sabía que solo él podía ser su destinatario moral. Todos los ojos estaban fijos en el sobre, que ahora era el centro de la atención, eclipsando incluso las velas del pastel. El pergamino oficial tenía el sello de la empresa y la firma del director, aunque la empresa ya no estuviera. Era mi prueba, mi escudo, mi arma. El documento que demostraba que mi vida no era una historia de fracaso, sino de una victoria silenciosa y metódica. Un documento que él jamás pensó que yo poseería, pues mi sencillez siempre le había parecido sinónimo de pobreza de espíritu. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Estaba a punto de mostrarle mi última y más contundente respuesta. Tomé el sobre de la mesa, mis dedos rozando la superficie del papel, sintiendo la textura de esa verdad oculta. Había esperado tanto para usar este as, pero nunca imaginé que la mesa de mi cumpleaños sería el escenario de la jugada final. Los ojos de Jorge me taladraban, y en ellos, por primera vez, no vi solo desdén, sino una sombra de impaciencia. Él creía que iba a sacar un testamento ridículo o, peor aún, una carta de disculpa. «Papá, ¿qué es esto? ¿Una receta médica? No necesitamos más melodramas», dijo, su voz teñida de un cinismo aburrido. Quería liquidar la situación, reducir mi acción a una pataleta de anciano, pero no iba a permitirlo. «No, Jorge», respondí. Mi voz era baja, pero cada sílaba estaba cargada de una firmeza que sorprendió a todos, incluso a mí mismo. Esto no es un melodrama, es una cifra. Es la métrica que tú entiendes para medir el éxito. Tú me llamaste fracasado. Y para ti, el fracaso es la ausencia de una cuenta bancaria abultada, ¿verdad? Es la falta de un titular en el periódico. Desdoblé el documento con un movimiento lento, casi ceremonioso. Mis ojos se posaron en la sección resaltada, esa sección que había leído 1000 veces en los últimos 5 años, sintiendo el calor de un secreto bien guardado. Era mi carta de retiro, formalmente emitida por la junta directiva de la antigua empresa, sí. Pero lo que la hacía única era su anexo, el plan de jubilación y las condiciones de la terminación de mi servicio. La llamé mi carta de retiro ante mí mismo, pero era mucho más que eso. Era un contrato blindado. La empresa, enfrentando problemas de liquidez y buscando reducir costos de personal sin descapitalizarse por completo, me había propuesto un acuerdo hace 5 años. Yo era el contable más antiguo y el único que conocía todos los recovecos, todos los secretos financieros de la compañía. En lugar de una indemnización por despido estándar, me ofrecieron un paquete de retiro anticipado extraordinariamente generoso, sujeto a 2 condiciones. La primera, que mantuviera mi puesto hasta mi 70º cumpleaños, asegurando una transición suave. La segunda, y la más crucial, una cláusula de confidencialidad absoluta sobre los términos financieros de mi partida. A cambio, me otorgaron una suma que en ese momento me pareció obscena, una cantidad que garantizaba la tranquilidad de Elena y mía por el resto de nuestras vidas,
además de un porcentaje residual de las acciones, que aunque la empresa estuviera en declive, seguirían generando dividendos vitalicios por mi lealtad. Leí en voz alta, pero solo una frase, la que contenía la cifra. No el monto exacto total de los ahorros o el valor del patrimonio que había acumulado silenciosamente con inversiones prudentes a lo largo de los años, sino la suma del bono de jubilación y la liquidación en efectivo pagada ese mismo año. Me aseguré de pronunciar los números con claridad, deletreando las palabras y los ceros. Mi compensación inmediata por mis servicios fracasados y mi retiro anticipado, según este documento firmado, asciende a la cantidad de, diga la cifra, por ejemplo, 3.750.000 euros. El efecto fue sísmico. El rostro de Jorge, siempre tan pulido y arrogante, se descompuso en una máscara de incredulidad y, lo que era más satisfactorio, de puro shock financiero. 3.750.000. Él sabía cuánto era. Él, con todos sus préstamos bancarios y sus inversiones arriesgadas, no tenía esa cantidad de dinero en liquidez garantizada en ese momento, ni de lejos. Para él, yo era el hombre de los 1.000 euros de pensión, y de repente, ese fracasado había sacado una cifra que pulverizaba la liquidez de su brillante y moderna compañía. No era solo dinero, era la demostración de una autoridad económica inesperada. Mis hijas jadearon. Mi yerno se inclinó hacia adelante. Elena sonrió, una sonrisa de conocimiento y alivio. Ella había estado al tanto de la cifra, pero nunca la había visto impresa. Nunca la había escuchado pronunciada en voz alta como un martillo de juicio. 3 millones, repetí, mirando fijamente a Jorge. Y eso, hijo, es solo el bono. Es la recompensa por la lealtad, por trabajar discretamente sin necesitar hacer ruido. Por ser tan de la era del papel y el bolígrafo que me hice indispensable, el único con la memoria y la ética para mantener a flote la información confidencial, incluso cuando el barco se hundía. Pero, ¿cómo?, logró articular Jorge, con la voz ahogada. Siempre viviste así, con ese coche, con esta casa modesta. Nunca hiciste nada grande. Siempre fuiste un contable. Su frase, un contable, salió con el mismo tono de desprecio que antes, pero ahora sonaba hueca, como el eco de su propia falta de visión. Era entonces cuando la verdadera lección tenía que ser impartida. No se trataba solo del dinero, se trataba de la filosofía de vida. Ese es tu error de cálculo, Jorge, le expliqué, volviendo a doblar el papel y guardándolo. La cifra ya estaba grabada en su mente. La munición ya había explotado. Tú crees que el éxito es gritarlo desde el tejado. Yo aprendí que el verdadero poder reside en la discreción. Tú siempre gastaste tu dinero antes de tenerlo, invirtiendo en imagen, en el reloj, en el traje. Yo invertí en el silencio, invertí en la estabilidad. La estabilidad es el lujo que tú, con todo tu éxito fugaz, nunca te has podido permitir. Me acerqué a él y hablé casi en un susurro, pero el tipo de susurro que obliga a escuchar con más atención que un grito. Tú me llamas fracaso porque no entiendes que la mayor victoria de un hombre es cuando su cuenta bancaria no necesita validar su existencia. Yo tenía ese dinero, pero no lo necesitaba para sentirme importante. ¿Y tú, Jorge? Si te quitamos tu coche y tu traje, ¿qué te queda? Un hombre aterrado de que lo llamen fracasado. El gancho estaba puesto. La verdad le dolía más que el dinero. Yo no era un fracaso. Yo era un hombre que sabía cómo ser rico sin parecerlo. El camino del éxito silencioso, la elección que lo había mantenido vivo mientras él vivía al borde del colapso. Mi próximo paso sería revelarle la otra mitad de mi carta de retiro, la cláusula que lo afectaba directamente a él. El aire alrededor de la mesa se había enfriado. Jorge seguía allí, sentado, pero la postura de su cuerpo ya no era la de un triunfador, sino la de un hombre que acaba de recibir un puñetazo en el estómago. La soberbia se había disipado, reemplazada por un miedo palpable. Había entendido el dinero, pero aún no había entendido el mensaje. Aún creía que esto era una mera demostración de fuerza económica, una réplica de mi parte a su insulto. Yo sabía que la cifra de los 3 millones y pico era solo el anzuelo. La verdadera lección, la que quemaría y dejaría cicatriz, residía en la letra pequeña.
Volví a tomar el sobre crema y esta vez no leí en voz alta la parte de la liquidación, sino que me concentré en el segundo documento adjunto, la cláusula de protección de activos. Sigue sentado, Jorge, le dije con calma. La primera parte era para demostrarte que la sencillez no es sinónimo de pobreza. La segunda parte es para mostrarte que la ambición sin cimientos sólidos es sinónimo de riesgo y, a veces, de imprudencia. Lo miré directamente a los ojos. Las palabras de mi esposa, Elena, no eran necesarias. Ella me apoyaba con su silencio. Ella sabía que esto tenía que ser dicho. Yo no estaba destruyendo a mi hijo. Estaba intentando salvarlo de su propia caída. El proyecto inmobiliario del que tanto se enorgullecía Jorge, ese colosal proyecto en la costa que él citaba como prueba de su superioridad, requería una garantía financiera brutal. Lo había escuchado hablar de él durante meses, jactándose de la audacia y de los préstamos multimillonarios que había conseguido. Pero lo que él no sabía es que, en el mundo de la alta financiación, siempre hay un garante silencioso, un colchón que el banco exige para dormir tranquilo. Yo, como viejo contable, había seguido los trámites legales y las actas públicas del proyecto por pura curiosidad profesional, y lo que encontré me había helado la sangre. Jorge había hipotecado hasta el futuro de sus propios hijos para obtener ese préstamo. Lo más preocupante era que la garantía principal, el colateral que mantenía toda la operación a flote, estaba a punto de vencer, y el banco estaba buscando una solución de emergencia, un nuevo inversor o, lo que era peor, una ejecución silenciosa. ¿Recuerdas, Jorge, hace 6 meses, cuando te quejabas de que un inversor misterioso y anónimo había comprado los derechos de una pequeña parcela de tierra adyacente a tu proyecto? Esa parcela, que tú considerabas irrelevante, es donde se construirá la única vía de acceso directa a tu desarrollo. Sin ella, tu proyecto es una isla sin puente. Su valor para ti es incalculable, dije, haciendo una pausa para que el peso de mis palabras se hundiera. La perplejidad de Jorge era evidente. ¿Qué tenía que ver mi carta de retiro con su parcela? Continué, sintiendo la solemnidad de mis propias palabras. Esa cláusula de protección de activos no solo me dio mi bono, me dio la capacidad de operar discretamente en el mercado. Hace 4 meses, después de haber firmado mi acuerdo de jubilación, ese fracaso que tienes ante ti se dedicó a algo que hace mejor que tú, el papeleo. Saqué de la carpeta otro documento, mucho más simple, con solo 2 firmas y un sello de notaría. Este documento es un contrato de compraventa. Compré esa parcela, Jorge. La compré a través de una sociedad pantalla y lo hice con el dinero de mi liquidación. El asombro de Jorge fue tan profundo que perdió el color. Se dio cuenta, en ese instante, de que yo no solo era financieramente solvente, sino que tenía control total sobre su destino comercial. Yo no era un fracaso. Yo era el dueño silencioso de su puente, el único que podía impedir el colapso de su castillo de naipes. Tú eres un fracasado porque vives al borde del abismo, en la adrenalina del riesgo. Yo soy el viejo contable que te ha estado vigilando desde la sombra. ¿Por qué?, preguntó, con la voz apenas audible, mezclando el pánico con la ofensa. ¿Por qué harías eso, papá? Porque soy tu padre, respondí, la voz cargada de una emoción que tuve que controlar. Y porque me niego a ver cómo destruyes todo lo que has construido, no por una mala gestión, sino por una excesiva fe en el brillo y una falta total de respeto por el cimiento. Cuando me llamaste fracasado, no sabías que ese fracaso había estado trabajando en silencio para garantizar la estabilidad de mi familia. Y sí, eso incluye, a regañadientes, la tuya. Le expliqué que el banco ya estaba al tanto de mi propiedad sobre esa parcela. Ellos habían sido los primeros interesados en que yo la comprara, sabiendo que yo representaba una opción más segura que la ejecución. Mi acuerdo con ellos no fue para destruirte, sino para darte tiempo y renegociar tu deuda con un garante. Yo no quiero tu proyecto. Yo quiero que aprendas la diferencia entre la solidez y la liquidez, entre el éxito fugaz y la herencia duradera. Yo te he comprado el tiempo que necesitas. El precio es que entiendas por fin que la verdadera riqueza no se exhibe, se protege. El impacto de mis palabras fue mucho mayor que la revelación del dinero. Era la revelación de una estrategia,
de un ajedrez financiero jugado con la paciencia y el anonimato que solo la experiencia otorga. Su éxito era, en parte, una ilusión, sostenida por la discreta pero firme mano de su fracasado padre. La pelota estaba ahora en su tejado. Había obtenido un respiro, un salvavidas, pero venía con una condición: dejar atrás la soberbia y empezar a construir desde la humildad. Mi carta de retiro no era solo el fin de una carrera, era el comienzo de una reeducación forzosa para mi hijo, y él lo sabía. Su mirada pasó de la ira al reconocimiento, y en ese momento supe que la lección había calado hondo. La gran pregunta era: ¿estaba dispuesto a pagar el precio de la humildad? Yo lo había salvado de su fracaso inminente. Ahora él tenía que salvarse a sí mismo. El silencio, después de mi explicación, no fue el mismo silencio que siguió al insulto de Jorge. Este nuevo silencio estaba lleno de comprensión, de la verdad desnuda que había entrado en la habitación como un vendaval. Jorge no se movió por un largo minuto. Sus ojos, antes llenos de esa luz de ambición ciega, ahora estaban opacos, fijos en el sobre crema que yo había vuelto a guardar. Luego ocurrió lo inevitable. La máscara de acero que siempre llevaba puesta se resquebrajó. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo y sus manos, que sostenían el borde de la mesa, se rindieron. Escuché un sollozo ahogado, un sonido crudo que me destrozó el alma, porque aunque estuviera dándole una lección necesaria, la estaba dando a mi hijo, la carne de mi carne. No lo entiendo, dijo. Su voz era un hilo fino. Siempre te vi como un hombre que se conformó. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué viviste de esta manera si podías haber hecho tanto ruido? Su pregunta era el reflejo perfecto de su propia filosofía. Si tienes éxito, tienes que gritarlo, tienes que usarlo para validar tu existencia. Para él, mi vida de bajo perfil era una incomprensible autotortura. La pregunta no es por qué no hice ruido, hijo, le dije, mi tono volviendo a ser suave, pero con una autoridad inquebrantable. La pregunta es: ¿por qué mi silencio te resultaba tan insoportable? Porque te obligaba a reevaluar tu propia definición de triunfo. Yo viví de esta manera, en esta casa modesta, conduciendo un coche que funciona perfectamente, para demostrarme a mí mismo que no necesitaba el juicio del mundo para ser feliz. Y la razón por la que no te lo dije es simple. Un hombre que ha sido exitoso debe ser humilde. Un hombre que tiene poder debe ser discreto. Si te hubiera dado esta información antes, ¿habrías aprendido a trabajar desde la prudencia o te habrías lanzado a un riesgo aún mayor sabiendo que papá te sacaría de apuros? Yo no quería que te apoyaras en mi cheque. Quería que te apoyaras en tu propio juicio, en tu propia integridad, algo que tu ambición estaba devorando. Miré a Elena. Sus ojos estaban llorosos, pero asintió levemente. Ella entendía el dolor de este momento, pero también su necesidad. Mis hijas, sentadas en la mesa, tenían expresiones de profunda reflexión. Ellas, que siempre habían defendido a su hermano en las discusiones familiares, ahora veían la verdad de la situación. Yo era el protector silencioso, el pilar que impedía el colapso. Ahora, la parcela, continué, sintiendo que había que cerrar el nudo del conflicto. Yo la compré para tener el control y poder darte un respiro con el banco, pero no te la voy a regalar. No te la voy a transferir de inmediato. No porque necesite ese dinero, Jorge, sino porque esta no es una transacción financiera. Es un contrato moral. Me incliné hacia él y le presenté las condiciones, que no estaban escritas en ningún papel, sino grabadas en mi corazón de padre. Si quieres esa parcela y con ella la garantía de la estabilidad de tu proyecto, tendrás que ganártela de 3 maneras, no con dinero, sino con carácter. Primero, quiero una disculpa. Sí, pero no ante la mesa, sino una disculpa sincera y privada a tu madre por el dolor que le causaste con tus palabras de hoy. Ella ha sido mi socia en el silencio y merece ese reconocimiento. Segundo, mañana mismo, a primera hora, vas a ir a ver a tu tío Ricardo, mi hermano, el que siempre has llamado el fracasado del campo, porque eligió la vida en el pueblo y la artesanía. Vas a pasar una semana entera con él, trabajando en su taller, aprendiendo a trabajar con las manos, a valorar el esfuerzo honesto,
el valor que no tiene precio de mercado. Quiero que entiendas el significado de la paciencia y la artesanía antes de que intentes construir rascacielos. Y no le dirás ni una palabra de esta conversación. Simplemente le dirás que necesitas reconectar con tus raíces. Y tercero, tu próxima inversión, la que hagas después de estabilizar este proyecto, será una que se centre en el bienestar de la gente, no en tu propio beneficio. Quiero que uses tu visión de negocios para construir algo que tenga valor social, algo que dejes como herencia para la comunidad, no solo para tu cuenta bancaria. Si puedes hacer estas tres cosas, si puedes demostrarme que tu ambición tiene una brújula moral, entonces te firmaré los papeles de la parcela y te daré mi apoyo público para tu proyecto. Si no, la parcela se queda conmigo y el banco tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Tú eres dueño de tu destino, Jorge, pero el cimiento ya no está bajo tus pies, sino bajo mi control. Decide qué tipo de hombre quieres ser. Mis palabras eran un ultimátum de amor, disfrazado de negociación financiera. Yo le estaba obligando a elegir entre el dinero fácil y la integridad, entre la fachada y el cimiento. Él se levantó, todavía temblando, sin mirarme a los ojos. Este no era el final. Este era el principio de una nueva etapa. Necesitaba tiempo para digerir no solo la cifra, sino la monumental decepción que había infligido y la inmensa, silenciosa red de seguridad que yo había tejido para él. Su reacción era incierta. La vergüenza luchaba contra el resentimiento. El futuro de nuestra relación pendía de un hilo, y ese hilo estaba en sus manos. Cuando Jorge abandonó el comedor, la silla que había ocupado se quedó como un monumento al conflicto. Un silencio de agotamiento cayó sobre nosotros. La cena de mi 70º cumpleaños se había convertido en un campo de batalla emocional, pero, extrañamente, sentí una paz que no había conocido en años. Mis hijas se levantaron y vinieron a abrazarme, una a cada lado. Sus palabras fueron pocas, pero significativas. «Tenías razón, papá», me susurró la mayor. Teníamos miedo de que Jorge se estrellara, pero nunca supimos qué hacer. La menor simplemente me apretó con fuerza, una expresión de reconocimiento mudo. Sabían que yo había actuado desde el amor más difícil, ese que exige confrontación y dolor para sanar. Elena y yo nos quedamos solos en el comedor, con las velas del pastel ya apagadas y el ambiente cargado de migajas de vergüenza y esperanza. Ella me miró con una ternura infinita. «¿Fue necesario, verdad, cariño?», me preguntó, no buscando una respuesta, sino una confirmación. «Sí, Elena», respondí. Mi voz era áspera. Si no lo detenía ahora, si no le mostraba que su pedestal estaba hecho de arena, él habría caído más fuerte. No quería que aprendiera la lección de boca de un banco o de un acreedor sin alma. Quería que la aprendiera de su padre, del hombre que él había osado llamar fracaso. En el fondo, este enfrentamiento había sido un acto de amor supremo, una inversión en el alma de mi hijo, mucho más importante que la inversión en aquella parcela de tierra. Las siguientes 48 horas fueron una agonía de espera. Mi mente no paraba de darle vueltas a la situación. ¿Había sido demasiado duro? ¿Había dañado nuestra relación de forma irreparable? Mi plan había sido audaz, sí, pero el corazón de un padre no conoce la audacia cuando se trata de su hijo. Yo no podía obligarlo a cambiar, solo podía obligarlo a elegir. Y su elección determinaría no solo el futuro de su negocio, sino la tranquilidad de mis últimos años. Recibí llamadas de mis yernos buscando información y las rechacé todas con cortesía. Esto era un asunto entre Jorge y yo. Él necesitaba resolverlo sin intermediarios, sin la presión de la opinión pública familiar. La tentación de llamarlo era constante, de suavizar el golpe, de asegurarle que si fallaba, yo lo atraparía de todos modos. Pero sabía que si hacía eso, la lección se evaporaría. Tenía que dejarlo solo en la intemperie de su propia conciencia. El gatillo mental de la incertidumbre se había activado, y no solo para él, sino para toda la familia. Al tercer día por la mañana, Elena estaba en la cocina, preparando café con esa calma que solo ella posee. El sol de la mañana entraba por la ventana, pero el ambiente seguía tenso. Entonces, sonó el timbre de la puerta. Era demasiado temprano para una visita habitual. Miré por la mirilla y allí estaba Jorge. No vestía su traje de 3 piezas
Llevaba pantalones sencillos de color caqui y una camisa de lino. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que revelaban noches sin dormir, pero había algo diferente en su mirada, algo que no había visto desde que era un niño: vulnerabilidad. Abrí la puerta y él no dijo nada, simplemente pasó, buscando a su madre. Yo me quedé en el umbral, observando la escena. Elena lo vio y se secó las manos en el delantal. Jorge se acercó a ella y fue un momento de una intensidad brutal y privada. No hubo gritos, ni defensas, ni excusas, solo palabras silenciosas. Lo escuché decir con la voz quebrada por la emoción contenida: «Mamá, perdóname. Fui un imbécil. Me cegó el orgullo. Fui cruel. Siento mucho el dolor que te causé. Tú y papá. Nunca he visto el éxito, de verdad, hasta ahora». Elena no respondió con palabras, sino con el lenguaje universal de las madres. Lo abrazó. Un abrazo largo, reparador. Yo podía ver el hombro de Jorge temblando. Esa era la primera condición cumplida. La disculpa no había sido una formalidad, sino una rendición del ego. Cuando Elena se separó de él, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una paz radiante. Ella me miró y me hizo una seña, un gracias silencioso por haber tenido el valor de hacer lo que era necesario. Luego, Jorge se giró hacia mí. No me abrazó, porque nuestra relación era más compleja, menos dada a la efusión. Pero en sus ojos vi el respeto que antes estaba ausente. «Papá», dijo, más firme ahora. «Tuve que leer y releer los papeles, llamé a mi abogado, hice mis propias verificaciones, y tienes razón, me salvaste de la ruina, me salvaste de mí mismo. El cheque no es lo que importa, la lección lo es. Voy a cumplir las condiciones». Hizo una pausa y respiró hondo. «Ya llamé al tío Ricardo. Me espera mañana por la mañana en el taller. Dijo que si quiero aprender el valor de la madera, tengo que levantarme antes de que cante el gallo». El tono de su voz no era de queja, sino de aceptación humilde. Me estaba dando un informe, no una justificación. Estaba listo para el castigo, o mejor dicho, para el aprendizaje. Mi corazón se hinchó. El viejo contable había logrado algo que el magnate de los negocios no pudo: comprar la humildad. La segunda etapa, el desafío de la sencillez y el trabajo manual, ya estaba en marcha. La lección sobre el valor del esfuerzo y la conexión con la realidad estaba a punto de comenzar. Y yo, su padre, el fracasado, había sido el arquitecto silencioso de su redención. La semana que siguió fue para mí tan reveladora como lo fue para Jorge. No había monitores de seguimiento ni informes diarios, solo el silencio que ahora se había instalado en la casa. Un silencio que era una mezcla de expectativa y profunda reflexión. Sabía que Jorge estaba en el pueblo de mi hermano, Ricardo, ese hombre que Jorge había catalogado con desdén como un artesano simple. Pero Ricardo no era simple, era sólido. Su vida era una obra de arte, construida con la paciencia de la madera que tallaba y la honestidad de la tierra que cultivaba. Yo recibía llamadas de Ricardo, mensajes cortos y crípticos. «Tu hijo tiene manos de seda, pero tiene un buen corazón. Ya veremos si aprende a endurecer el espíritu antes que las palmas». Lo que mi hijo estaba aprendiendo en ese taller no se podía comprar con millones de euros. Estaba aprendiendo que un día de trabajo real dura desde el amanecer hasta el anochecer, que un error en el corte de una tabla es irreversible, y que la belleza reside en los detalles que nadie ve, en las juntas perfectas de un mueble que durará generaciones. Estaba aprendiendo el valor del esfuerzo que no busca la fanfarria, sino la perfección intrínseca. Para un hombre acostumbrado a delegar, a la velocidad del mercado de valores y al brillo de los negocios de alto riesgo, esa semana en el polvo y el olor a cedro era un purgatorio necesario, una desintoxicación de la arrogancia. Era mi manera de obligarlo a reconectar con el valor fundamental de las cosas. El séptimo día, Jorge volvió. No llamó, simplemente apareció, a la hora de la cena. Llevaba ropa gastada, una ligera barba de varios días y un cansancio que, por primera vez, me pareció honesto. Sus manos, sí, estaban un poco más rudas, pero lo más importante era el cambio en sus ojos. Ya no había la prisa del triunfador, sino la calma del que ha visto el valor de la lentitud.
La cena esa noche fue tranquila. Mis hijas escucharon con fascinación cómo describía el proceso de curado de la madera, la frustración de fallar en uniones sencillas y la inmensa satisfacción de terminar una mesa con sus propias manos. No se jactaba de su resiliencia, simplemente compartía el aprendizaje. Cuando la cena terminó, él se acercó a mí con seriedad. Papá, entendí la lección de Ricardo. Entendí que mi proyecto en la costa está hecho para deslumbrar, pero le faltan cimientos, le falta alma. Y tú me has dado la oportunidad de dársela. Cumpliendo la tercera condición, procedió a explicar su nuevo plan. He renegociado con el banco usando la parcela como garantía, pero el margen extra que hemos ganado lo usaré para construir no solo apartamentos de lujo, sino un centro de formación técnica gratuita para los jóvenes del pueblo cercano, donde podrán aprender oficios como el de Ricardo. La inversión a corto plazo es menor, pero el valor social es incalculable. Quiero dejar algo que mi nieto pueda señalar con orgullo, no solo un balance financiero. Su propuesta era perfecta. Había asimilado la lección de la herencia frente a la liquidez. Había fusionado su ambición con un sentido de responsabilidad social. El contrato moral estaba completo. Sentí un nudo en la garganta. Saqué de mi bolsillo los documentos de la parcela. Estaban listos para la firma. Jorge, le dije. Mi voz se cargó de emoción. No tienes que hacer esto. Ya no eres el niño arrogante que se siente obligado. Tienes que hacerlo porque crees que es lo correcto. Lo creo, respondió, mirándome sin pestañear. Y gracias, papá, por no dejarme fracasar, de verdad. Al día siguiente, fuimos a la notaría, juntos. Y allí, firmé la transferencia de la parcela a una nueva sociedad en la que Jorge y yo éramos socios, con una cláusula, que cualquier futura venta de esa tierra revertiría el 50% de las ganancias al fondo de la escuela técnica. No fue una cesión total, sino el establecimiento de una asociación basada en la confianza y el propósito. Mi carta de retiro había completado su misión. No solo me había dado seguridad financiera, sino que había sido la palanca para reorientar el destino de mi hijo. Volví a casa ese día con la verdadera sensación de que mi vida de trabajo había terminado con éxito. Mi retiro no era simplemente dejar de trabajar, era haber asegurado mi verdadero legado. Miré por la ventana. La gente de mi edad a menudo se siente inútil, relegada, pero yo había demostrado que la sabiduría, la paciencia y la estabilidad silenciosa son las herramientas más poderosas. Mi carta de retiro no era solo un documento, era la prueba de que un hombre que elige la integridad sobre la ostentación y la solidez sobre la volatilidad nunca es un fracaso. Y para ti que me escuchas, el mensaje es claro. No dejes que nadie, ni siquiera tus propios hijos, defina tu éxito por el tamaño de tu casa o la velocidad de tu coche. El verdadero triunfo es la capacidad de levantarte cada mañana con la conciencia tranquila y la certeza de que tus sacrificios construyeron un cimiento tan sólido que incluso en el momento de mayor crisis te permite tender una mano firme. Yo me retiraba de la contabilidad de la empresa, sí, pero acababa de empezar mi trabajo más importante, la contabilidad del alma. Y en ese balance, mi vida, mi fracaso, era una victoria incalculable. Y esa es la herencia que vale más que cualquier cheque.